Bueno, acá lo estoy esperando a Ignacio Bazán. Ignacio Bazán lo conocí a través de un curso que dio en Inicia de pensar fuera de la caja y la verdad que fue interesantísimo. El grupo hasta el día de hoy seguimos ahí. Así que ahora lo voy a invitar a Ignacio y empezamos. Invitaciones, porque transmitir con, porque no es posible unirse, me dice. Ver solicitud, transmitir cosas. A ver, está conectando Ignacio. Luis, ¿me ves? Hola, Ceci. ¿Qué Buenas decís? tardes. ¿Cómo ¿Cómo te estás, va? ¿Qué Ignacio? decís? Muy bien, gusto de verte, Luis. ¿Cómo Lo andás? mismo digo. Acá tenemos a Ana Bellegal que se unió, a Lalo también que lo tenemos acá. Toda gente Eh, conocida, toda buena gente. Todo buena gente, amigos. Así que, bueno, vamos a ir arrancando entonces. Eh, Dale, cuando quieras. mm, una de las cosas es que eh, vos sos cordobés, Sí, o sea, ¿se ¿sí? me nota? Yo por lo menos sí. Ah, ok. Eh, entonces, por esto yo te quería hacer una pregunta. Yo me preparé un Fernet con cola. Está bien. Eh, En honor a en la honor patria. a Córdoba. Está bien. ¿Y cuál sería ¿Es cordobés el Fernet con cola? El Fernet con coca, que así se llama en Córdoba, sí. O Sí. sea, es un invento cordobés. Es más, la gente de Fernet Branca tiene, no sé si vos sabés, pero tiene planta en Italia y en Argentina solamente. Y en Argentina el 90% de su producción la vende en Córdoba. O sea, de Fernet Branca, porque o sea, ellos fabrican varias bebidas, pero de Fernet Branca el 90% de lo que produce en el país, que tienen la planta ahí en el Parque Industrial en Malvinas, Argentina, o sea, es para Córdoba. ¿Eh? Su El, principal plaza. el Fernet es con coca, es cordobés a todo lo que da. Así que, bueno, vos estudiaste ingeniero electrónico y electricista. Electricista Eh, electrónico, así se llamaba en esa época. sí En se esa llama, época yo eran pensé que había 6 estudiado las años. dos. Ah, ok. No, no, en esa época era una de las especialidades que tenía ingeniería, era electricista electrónica. Eh, Ahora ingeniería son 5 años, en esa época eran 6. Lo mismo que Ujú. viste economía, ahora son 4, antes eran 5. O sea, las materias eran anuales, o sea, no sé, a mí lo que me gustó de esa experiencia, me acuerdo, era la posibilidad de tener al frente del aula a la gente que había escrito el libro que vos estabas leyendo, ¿viste? Para la materia y demás. O sea, eran otros tiempos. Ahora los jefes de cátedra ya no, los alumnos casi no lo conocen, no los conocen, están, ¿viste? Con Tampoco escriben ayudantes, un montón tantos de cosas. libros. Y tampoco escriben tanto libro, es Y, verdad. Ignacio, ¿cómo terminaste estudiando economía? Mira, la verdad es que por error, porque yo creía que la economía me iba a acercar más, me iba a humanizar un poco más en el conocimiento, ¿viste? La ingeniería es como muy, es explícita, o sea, yo siempre digo que hay un concepto equivocado respecto a lo que es la matemática y la física, porque en realidad la matemática y la física son filosofía pura, ¿viste? Que traspolan
un concepto filosófico a una figura concreta para poder trabajarla y para poder manejarse alrededor de eso. O sea, necesitan llevarlo a una realidad, la realidad más cercana posible. O sea, esto también es filosofía, porque en realidad un cuadrado nunca va a ser perfecto, un triángulo tampoco, ni un círculo y demás, o sea, pero lo llevan a una figura que dice esto es así, existe. Entonces a partir de ahí lo vas haciendo. Y bueno, vas desarrollando una manera de pensar las cosas, que eso es como lo interesante de eso. Yo siempre fui bueno para lo que era matemática y física en la secundaria, y por eso decidí empezar ahí. Y economía era esto, era acercarme un poco más a ver cómo se manejaban los conceptos, ¿viste? Porque la economía es como, o sea, su razón de ser es la administración de los recursos escasos, eso es economía. Ujú. Y los recursos escasos eh, tienen mucho que ver con las sociedades, con lo humano y demás, ¿viste? La economía es un tema muy sensible porque tiene una dualidad. Sola no funciona, porque si funciona sola no logra ser equitativa, y cuando la querés intervenir, no podés intervenir un solo factor. Tenés que entender que si vos, imagínate un globo, si vos le pones presión en un punto, esa presión se va a dispersar en el resto de los puntos. Entonces siempre hay alguien que lo va a padecer. Entonces esto de los recursos escasos es como ver en qué lugar eh, vos necesitas aplicar el cambio, y este cambio es el que te va a producir de una manera más o menos inmediata alguna modificación, la que estás buscando, pero hay que tener claro que es dinámico, vos no la podés mantener per secula seculorum, ¿viste? Sí, No pero importa de acá cuál. hay una cosa como que la ingeniería es estática, la economía tenés que modelizar, Sí, dejar variables de un costado, dejar variables constantes para sí, poder empezar a trabajar. sí, Entonces, pues hiciste un salto y ahora en Inicia, que acá está Javier González Pedraza, están varios de acá escuchándonos, eh, y nos empezaste a hablar de propósito, sí, de pensar fuera de la caja. Eh, sí. y yo veo todo esto como que tiene que ver de qué viene del futuro. Es como que sos un poco futurista, ¿no? Mira, en realidad, eh, bueno, futurología es difícil, uno le pifia bastante cuando hace futurología hoy, No, no, ¿viste? pero O no quise sea, decir, es como que traer siempre la innovación, está ahí, presente. sí, exactamente, o sea, en realidad, eh, a ver, todo esto tiene que ver con el límite. Para mí el límite es un concepto básico, y por eso el tema este de pensar fuera de la caja, ¿no? O sea, pensar fuera de la caja en realidad es una ironía. Uno siempre está adentro de una caja. El tema es que la caja sea lo suficientemente cómoda como para que te permita desarrollar lo que vos querés llevar a cabo. Y aquí hay un concepto de límite que para mí es muy importante o interesante al menos, en el sentido de que yo siempre contemplé al límite como el, no como una barrera, sino como el lugar que me iba a indicar cuando yo estuviese del otro lado del límite, ¿sí? Y si yo podía estar de este lado y podía estar del otro lado, lo que tenía que hacer era desarrollar habilidades que me permitieran correr esa valla, ese límite, agrandar mi caja, y de esa forma yo poder manejarme con normalidad. O sea, por eso también el tema de
por eso la base del límite y por eso el tema de pensar fuera de la caja en un sentido de siempre querer abarcar un poco más. Eh, a ver, para mí, yo desarrollé muchos startups, ¿no? Startups para distintas empresas, básicamente en Latinoamérica. Eh, Startup es poner en marcha básicamente lo que yo hacía una empresa. Yo empecé desarrollando proyectos, o sea, proyectos para American Express en ese momento. Yo trabajaba para American Express. American Express fue una gran escuela para mí. Era una empresa que trabajaba internacionalmente, entonces las capacitaciones eran iguales para todo el mundo, los proyectos se regionalizaban y vos podías contar con gente que pensaba diferente, que estaba en otros lugares del mundo con el cual podías llevar adelante algo. O sea, no sé, nosotros desarrollamos, por ejemplo, básicamente en Argentina, que es el único lugar donde existe una tarjeta de crédito American Express. Cuando salió el Revolving Credit, viste, los americanos decían, ¿cómo alguien va a querer pagar en cuotas con los intereses que se cobran? Y sin embargo, acá lo raro era que American Express era una tarjeta exclusivamente de compra. Te llegaba la liquidación y tenías que pagar el 100%. Y bueno, así como esos, tuve la oportunidad de desarrollar distintos otros proyectos y aprendí a poner en marcha una startup, a desarrollarlo, ¿viste? Y ya empecé a trabajar para empresas y demás. Entonces, este, uno va y se radica en un lugar, una startup dura 2 años, 2 años y medio, 3 años, es como un proyecto, te presentás a una licitación y decís que vas a desarrollar esto de esta manera, hay un presupuesto acotado de eso, es como si fueses a hacer una casa, ¿viste? Igual. Entonces, estos son los planos de la casa, así la vamos a desarrollar y demás. El que te contrata te puede autorizar para que contrates a toda la gente, que es lo que básicamente hacíamos por lo general, menos al financista. El financista siempre va a responder al que te está contratando porque es como el auditor que va a ir viendo que las etapas se vayan cumpliendo, que el presupuesto se vaya invirtiendo donde se tiene que invertir. Y todo esto es muy importante porque cuando termina la startup, la empresa está en marcha. Vos tenés que dejar una empresa funcionando, incluso con la gente que va a estar al frente de esa empresa. Bueno, y así desarrollamos, qué sé yo, empresas de telecomunicaciones en Paraguay, empresas de telecomunicaciones en Colombia, en Ecuador. Fue un desarrollo grande porque desarrollamos Ecuador Telecom desde cero. Cuando entré al edificio, era un edificio grande y había 2 secretarias, un abogado y un ingeniero en sistemas. Era todo lo que había y había que empezar desde ahí. Y tres Este, sillas. y sí, más o menos. Encima fue durísimo ese startup, ¿viste? Porque venían muy apaleados, muy apaleados, ¿viste? Habían hecho varios intentos de arrancar y me acuerdo que este, viste cómo somos nosotros, que somos más confianzudos, tenemos otra relación, viste. Entonces estábamos en una mesa con, yo había llamado a un chico para que estuviese en la parte de marketing, viste, investigación de mercado, precio, y pudiéramos ver un poco más de cómo era el mercado local y de qué manera íbamos a desarrollarlo y por dónde íbamos a apuntar, y el tipo, y cada uno de nosotros tenía un vaso de agua al lado. Y, y él estaba nervioso y se toma mi agua, ¿viste? Y yo le digo, flaco, te tomaste mi agua, ¿viste? Pero así, con un comentario tonto. O sea, meses después me dijo, yo creí que vos me ibas a echar, me dijo. Dios mío, es que No, no, aparte en otra forma, te tratan de usted y esas cosas. sí, te tratan de usted, ¿viste? Y un montón de cosas. O sea.
Pero aparte me hacía gracia, porque yo le decía, viste, yo soy confrontativo en las ideas, yo necesito que los demás estén convencidos y necesito estar convencidos de que entienden a dónde vamos y que vamos. Calcular que en una startup vos tenés que desarrollar la idea, o sea, el equipo tiene que desarrollar la idea, tiene que escribirla, hacer el PowerPoint, llevársela a un cliente para vendérselo. O sea, viste, y vos estás en la impresora, no es que tenés, che, copiame esto, traducime aquello, buscame lo otro. Es todo desde ese Todo lugar. pulmón. Entonces, claro. Viste, me encontraba con gente que no sé, que yo le decía, eran las 12 del mediodía, y le decía, qué linda noche, y era capaz de decirme, sí, qué lindas las estrellas, ¿viste? Porque no querían contradecir. Y eso es complicado, ¿viste? Entonces, hay startups que son más fáciles que otros, ese me gustó. Después, bueno, hicimos algunos de energía, varias del área de petróleo, del área de gas, bueno, el área financiera, varias, con la escuela de American Express, eso fue interesante. Pero como te decía, cada startup dura 2 años, 2 años y medio. Y si bien suena lindo esto de que uno vive en un lugar y conoce y qué sé yo, viste, por otro lado, eh, yo, o sea, tengo un matrimonio ya de 40 años y 4 hijos, viste, y en ese momento eran chicos. Entonces, 2 años es como un tiempo muy largo para estar fuera de la casa y muy corto para llevarse a toda la familia a un lugar, viste. Mi mujer es profesional, entonces era como que dejaba su trabajo y tenía que o buscar un trabajo nuevo o no hacer nada, no sé, viste, nunca lo probamos así. Y los chicos era como cambiarlos de colegio, colegio, colegio. Entonces, bueno, era un tema de poder combinar esas dos cosas en que los tiempos dieran, ¿viste? Volviendo a lo que me estabas diciendo, en todos estos startups y demás, lo que yo veía es que la gente tenía, y sigue teniendo, la idea de que innovar es tomar la decisión de innovar. Y la verdad es que la innovación requiere de un proceso. La innovación es un proceso, no es algo que vos vayas a hacer de, de una, ¿viste? Hay que tener determinadas condiciones y determinadas características para llevar adelante el proyecto. Y una de las cosas que para mí marcan un norte indiscutido, y te puedo dar ejemplos de cada uno de los unicornios que hubo en Argentina y de empresas que han crecido significativamente a nivel global, todas tienen un propósito, todas tienen una razón de ser, todos tienen un norte absolutamente claro, ¿viste? Esto es como cuando hablábamos en el curso de los objetivos, uno se marca un objetivo, pero esto es un tema un poco filosófico, uno se marca el objetivo porque le da un norte, el primer paso sabe hacia dónde darlo. Pero después, a medida que vas caminando, van a surgir una serie de desvíos. Hay un espacio donde los desvíos son válidos, porque, o sea, graficando un plano, eh, todo lo que esté hacia el norte, de esa línea que vos trazás hacia el norte, tenés eh, como válido todo lo que se acerque al norte. O sea, 30 grados para cada lado, por decirlo gráficamente. Entonces hay conceptos que van a empezar a surgir, o ideas que van a empezar a surgir y que vos sabés que si están en ese parámetro de desviación los tomás como válidos, y si están 180 grados, por supuesto los descartás porque no tiene nada que ver. Lo que pasa es que a veces cuando Y las cosas no salen, la gente se empieza a desesperar y empieza a creer que el camino está equivocado y entonces empieza a dispararse para sectores en donde no es válido el recorrido. Por eso es para mí sumamente importante el propósito personal y el propósito en una compañía, ¿viste? dentro de lo que sería el propósito, Sí, antes usábamos lo que era visión, misión. sí. ¿Cómo encaja ahora el propósito? Mira, hay un concepto que es muy claro para mí, que siempre lo digo, que no es mío, sino que es Simon Sinek,
él habla del círculo dorado, ¿no? El círculo de oro, en donde muestra cómo pensamos, ¿sí? Nosotros cuando definimos una empresa empezamos a definir el qué, el cómo y por último el por qué. Y dejamos el por qué para el último porque en realidad es el tema más subjetivo, ¿viste? Es lo menos claro que yo tengo. Es como cuando vos haces un plan de negocio y inmediatamente después del concepto viene el resumen, ¿viste? El resumen ejecutivo. Y vos sabés que primero vas a hacer todo el plan de negocio y el resumen ejecutivo lo vas a escribir al último y lo vas a poner en segundo lugar después de la presentación, nada más que porque la persona que lo va a leer le sirve para saber y tener los datos de qué es lo que va a leer. Esto Ujú. funciona más o menos parecido. O sea, eh, viste, uno tiene que definir qué es lo que quiere hacer, empezar a caminar por ahí, pero la definición está en el por qué. ¿Sí? No está en el qué. Cuando uno dice qué es qué voy a hacer, pero no es un propósito saber qué vas a hacer, como no es un propósito saber cómo lo vas a hacer. El propósito es saber por qué lo vas a hacer, ¿sí? Entonces, eh, está bien entender cuál es la visión, o sea, qué vas a hacer y cuál es la misión, cómo lo vas a hacer, pero es importante saber por qué lo vas a hacer. Cuando uno tiene un porqué, cuando uno tiene el propósito claro de la compañía, y ese propósito es declamado, porque otra de las cosas que pasa es que vos vas a una compañía y te encontrás con el cuadrito de misión, visión y valor muy bien guardado adentro de algún cajón de cada uno de los que trabaja, ¿viste? Cuando vos tenés un porqué, cuando empezaste a trabajar a partir del propósito, todos le encuentran valor a su tarea, primero. Dos, saben que para poder desarrollar el porqué a nivel compañía necesitan de otros, ¿viste? Y fundamentalmente pueden tomar decisiones, cualquiera sea el nivel, porque ellos saben hacia dónde van. Entonces, por supuesto que hay niveles de definición, pero supongamos que una persona que tiene que elegir entre una cosa y la otra, si tiene un propósito claro, va a elegir la que más se acerca al propósito. Y esto es interesante como cultura, ¿viste? Desarrollarlo. O sea, de hecho, existen empresas que lo hacen. Hoy vos sabés que las empresas buscan talentos, ¿no? O sea, quieren desarrollar talentos y después los van a aplicar. Hoy es impensado el trabajo de silos, ¿viste? Alguien que sea del área de finanzas o del área de marketing o del área, bueno, ahora marketing y ventas ya por suerte eso está un poco más claro, pero o del área de logística, ¿viste? No se puede, es inconcebible poder llevarlo a cabo. En el tiempo que yo te digo, o en donde yo desarrollaba startup, este concepto no estaba muy claro, ¿viste? Entonces era importante poder educar a la gente en esa manera de ver las cosas para que ellos pudiesen aportar valor realmente a su tarea y a lo que hacían. Y entender que si vos necesitas un plan de marketing, el financista tiene que estar. O sea, porque él tiene que decir, tiene que estar al tanto de qué significa eso y también tiene que decir si se puede o no se puede. Y lo más importante, tiene que ver cómo hacer para que se pueda. Entonces todos trabajamos, no importa el área, pero somos una serie de talentos. Y acá ya me salté un montón de pasos y me fui a la parte de inteligencias colectivas, pero a mí me gusta hablar de las inteligencias colaborativas, ¿viste? De las inteligencias en donde que hay una cooperación, si querés. Porque las colectivas pueden trabajar independientemente, pero cuando vos tenés un equipo trabajando en algo, están trabajando juntos sea Zoom o juntos sea físicamente, pero necesitan del aporte de cada uno. Entonces, en esa época era difícil que alguien pudiese pensar las cosas así. Hoy cada vez es más claro y también es claro, viste, que con todo
todo esto que de pasar del producto a pasar al cliente y especializarse en la experiencia del cliente hace que incluso la gente de recursos humanos ya no solamente hable de sus empleados, porque sus empleados son los clientes. Entonces, en un punto, en un equipo de marketing hay gente de recursos humanos, porque se necesita de ese talento para poder desarrollar eh, el producto o la experiencia que querés desarrollar, el servicio, ¿verdad? Ahora, ¿me escuchás? Ahora sí, Eh, También ahí es necesario reinventar el estilo de liderazgo. reinventar el estilo de liderazgo. O sea, el liderazgo es colectivo, ¿sí? Eh, hoy no existe una disrupción, no existe un cambio si no hay un equipo atrás de eso. ¿Viste? Es esto que te contaba al principio, ¿viste? Que la gente está en este punto que dice, bueno, estoy acá, quiero hacer un cambio y automáticamente se va al otro extremo a hacer el cambio. Okay. Pero lo que yo Y el estoy cambio, planteando es que donde, o sea, generalmente los egos son las que hacen que a veces un equipo o la colaboración nos pone un palito a la rueda. bueno, o sea, eso es uno de los talentos que no hacen falta en el mundo actual. O sea, hoy los egos son, si querés, por, por haber aportado mejor a un equipo, por haber participado más en un equipo, por sentir orgullo de que el equipo al cual perteneces eh, está logrando y avanzando, pero los egos individuales, como eso de, bueno, esto lo sé yo y no lo sé nadie, no lo sabe nadie más, es como una suerte de querer guardar información, ¿viste? Esto no aporta nada, es un concepto que no existe más. O sea, yo voy a una empresa y trabajamos en equipo y yo estoy afuera, o sea, yo soy de afuera, me incorporo al equipo, pero no soy el jefe de nadie, o sea, ni estoy llevando a la solución. O sea, lo que estamos haciendo entre todos es conociéndonos, viendo y empezar a buscar cuál es el punto en donde en esta línea en donde hoy se realizan las cosas, yo puedo hacer un cambio. Ese cambio tiene que ser innovador, pero para que sea innovador tiene que ser disruptivo, vale decir, el cambio para que sea una innovación tiene que generar un producto nuevo, absolutamente un producto o un servicio nuevo, ¿sí? Si yo hago, no sé, baldes redondos y de repente se me ocurre hacer baldes cúbicos, o sea, sí, está bien, lo cambiaste. Ahora, ¿es una innovación? No, no es una innovación. Este, Entonces, hay todo un proceso para entender a dónde encontrar el pensamiento disruptivo, digamos, ¿no? Para mí, una parte fácil, si se quiere, de cómo empezar el camino es empezar a preguntar qué pasaría si, qué pasaría si esto fuera de otra Ujú. forma, qué pasaría si esto. Esa hipótesis hace que empiezan a surgir ideas locas. Hay dos realidades que para mí son fundamentales, Luis. Una es que lo que nos trajo hasta acá no es lo que nos va a llevar hasta allá. Esto me lo han escuchado decir los que me conocen varias veces porque lo digo siempre. Este, y el otro tema respecto a esto es que yo no puedo pretender, y esto en relacionado con los egos, o sea, mientras más seguro esté yo
de mis ideas y mis conceptos, más lejos estoy de adoptar conceptos y ideas nuevas, ¿sí? O sea, este transitar por el mundo de las ideas es una cosa dinámica, ¿viste? Si yo innovo en algo es porque fui a buscar en el hemisferio de las cosas que, así como están las cosas que sabemos, las cosas que no sabemos, que no sabemos, que no sabemos, ¿viste? Entonces, pero esto es dinámico, ¿por qué? Porque una vez que yo lo descubrí, ya pertenece al cuadrante de las cosas que sé, Ok, ¿viste? ¿y dónde está en tu fuente de inspiración? O sea, porque puede venir, por ejemplo, de la naturaleza, puede venir de ahora este contexto que nos obliga a todos a pensar fuera de la caja y ver cómo vamos a sobrevivir a todo esto, cómo nos imaginamos, o sea, cómo vamos a aprender de lo que viene. Porque vos lo que estás diciendo, ya dejemos de lado lo que ya aprendimos y vemos cómo vamos a hacer para aprender de lo que viene. Mirá, en realidad lo que yo estoy diciendo es, escribamos el manual, ¿viste? Las cosas van a ser diferentes y nosotros tenemos la posibilidad de ser socios fundadores, si querés llamarlo de alguna manera, y ahí satisfacemos el ego de algunos. Entonces, qué es lo que va a ser? ¿Cómo va a ser? ¿Viste? Entonces, ¿cuál es la finalidad? Por eso es importante el propósito, ¿viste? O sea, no todo cambio, no toda disrupción es un aporte válido. tiene que, tiene que estar de acuerdo con un propósito. Y así todo, puede que no sea bueno para el resto. Entonces, hoy yo creo que hay propósitos que son trascendentales. Nosotros estamos viviendo un tema, una de las cosas que yo estudié fue eh, ambientalismo, ¿no? Entonces, la naturaleza, por ejemplo, no tiene los mismos tiempos que tenemos nosotros para realizar cambios. La naturaleza tiene cambios que se producen de una manera distinta en tiempos distintos. ¿Viste? Siempre me acuerdo de un bosque de secuoyas que había en Estados Unidos y que las plantas estaban empezando a dar síntomas de enfermedad y consultaron a varias gente y un tipo al final les dijo, mire, o sea, este bosque se va a secar. ¿Pero qué vamos a hacer? No, nada. O sea, se va a secar. Ya empezó. No hay tiempo de revertir el proceso. La naturaleza no se maneja de esa forma. La naturaleza necesita tiempo. Cuando el síntoma aparece, esto sigue. Nosotros hoy tenemos un mundo al que hemos maltratado, y nosotros hemos sacado todo lo que necesitábamos del planeta y hemos devuelto pocas cosas. O sea, entonces creo que hoy tenemos una responsabilidad importante respecto a diseñar bajo un propósito de cómo queremos que sea nuestra convivencia futura, nuestra razón de ser, y ya, como te digo, la naturaleza es lenta para esto, vale decir que el cambio que nosotros fundemos ahora difícilmente lo veamos nosotros, Ok, ¿viste? entonces puedo hacer una intervención acá, ¿no? Sí, El propósito tiene que ver con cuál es mi propósito personal en la vida o en mi emprendimiento, ¿sí? El sí, propósito también pasa a ser colectivo a la medida en que estoy trabajando en una organización, ya sea una organización para con fines de lucro o una ONG porque quiero llevar algo a la sociedad. Y también el propósito tiene que estar también armado y al cuidado y a la sustentabilidad del medio ambiente. ¿Es así? o sea, en realidad, Luis, cada uno puede tener el propósito que quiera. Puede estar relacionado con el medio ambiente o no. Yo pregono que esté relacionado con el medio ambiente porque creo que la sustentabilidad es el futuro. ¿Sí? Creo que si nosotros hacemos cosas que sean sustentables, si llevamos adelante acciones que sean sustentables, entonces estamos eh, estamos agregando valor al futuro.
¿sí? Lo bueno de esta pandemia que, por ejemplo, ha acelerado un proceso que hubiese durado 5 años o 10 años, de acuerdo al lugar. Y nos ha globalizado a todos y nos ha hecho avanzar en una serie de cosas y hoy estamos teniendo esta comunicación. De hecho, Luis, vos y yo no nos conocemos personalmente, pero hemos compartido No, cosas a través de esto, tenemos una buena relación, viste, nos conocemos y demás. Yo estoy desarrollando un proyecto con un socio ah, con el cual no me conocí en el momento de firmar la escritura de sociedad, pero hasta ese momento no nos conocíamos. O sea, existe una forma nueva de comunicación. El tema está en cómo la uses, para qué la uses y cuáles son las intenciones. Cuando uno habla de propósito personal, es la razón de ser de uno, ¿sí? Es el legado. ¿Cómo quiero que a mí me recuerden? ¿Cuál es mi propósito? Y yo o tengo que sea ser que coherente y... sería, el propósito de este debería ser, creo que quiero que esté escrito en mi tumba ya que me muera. Claro, más o menos. Dio buenos O por lo cursos de menos, venta. claro, sí. No, pero hablando en serio, o sea, el propósito es algo trascendente y debe ser trascendente, porque tiene que ser algo muy idealista, ¿sí? Algo que me inspire, algo que me haga a mí hacer cosas de determinada manera. Y más, o sea, si yo voy a, no sé, a una fábrica donde me llaman para trabajar y que quieren una innovación disruptiva y lo que quieren es sacar la línea, que en lugar de empleados tengan robots y vos le pregunté, ¿qué va a hacer con la gente? No, ¿qué me importa la gente? ¿Viste? Eso va en contra de mi propósito. Entonces, difícilmente yo tome ese trabajo, ¿viste? Eh, y cuando lo pasás al colectivo, vos tenés tu propósito y cuando trabajamos con inteligencias cooperativas, con esto de que un talento, porque ahora es muy loca la relación, ¿viste? O sea, hay gente que trabaja con vos toda la vida, nosotros estamos acostumbrados a eso, me acuerdo de una vez estábamos buscando gerente en American Express para no me acuerdo qué, entonces yo hice una entrevista, lo encontré y le decía a mi jefe que, bueno, este tipo hace, no me acuerdo, 15 años que viene haciendo esto. Y él me dice, ¿15 años desarrollando o 15 años haciendo lo mismo? ¿Viste? No es lo mismo. Y en esto de las inteligencias cooperativas, ¿viste? La gente se suma porque está de acuerdo, porque comparte, porque le gusta compartir determinada parte del camino con vos, porque está de acuerdo. Él se va a sentir feliz porque está aportando lo que sabe, lo que le apasiona y hace a su propósito y en un momento coincidió con lo que vos necesitabas para hacerlo. Esto a nivel de organización, la organización, porque inconveniente del es lo que tenés que superar sí o sí para seguir adelante. Si lo estás Bueno, pero entonces, esquivando es como, ¿cuáles son las habilidades blandas que tenés que desarrollar para estar, tenés un propósito, sabés lo que querés, tenés que trabajar de una manera colaborativa, con distintas clases de personas, donde ahí también yo digo, es como que el liderazgo no solamente el líder es el que manda y el que enseña, o el que dice por acá vamos, el líder también es el que junta con el otro, saca lo mejor del otro, hace brillar a otro, lo motiva, o sea, y en una inteligencia colaborativa todos deberían, por eso me parece que vos hablas de habilidades blandas. lo que Eh, pasa, Luis, es que para mí, o sea, las habilidades blandas son
las fortalezas que cada uno tiene, pero es distinto que el liderazgo. O sea, el trabajar bajo un ritmo de colaboración es, es que existan y darle lugar a distintos tipos de liderazgo. ¿Viste? Hay mucha gente que, porque es tímida o porque no habla mucho o porque lo que sea, no tiene oportunidad de decir lo que piensa o lo que siente. Por eso es importante también en los equipos ahora que tengan un espacio para expresarse. Por eso es importante que esta manera de hacer venga desde la cúpula de la compañía, sean los jefes los que promuevan esto y participen como uno más del equipo. Puede haber un líder que organice la reunión y demás, pero tiene que haber líderes en cada uno de los aspectos en que se necesitan para desarrollar ese proyecto. Y este es el concepto interesante, o sea, se terminó esto de trabajar por silos, se terminó una empresa vertical, o sea, hoy hay una horizontalidad. O sea, habrá por supuesto gente que tenga más responsabilidad con otra a la hora de firmar el presupuesto y de llevarlo a cabo, pero al momento de confeccionarlo, de hacerlo y de desarrollar el programa que querés llevar adelante, están todos trabajando igual y hay que respetar al líder tal y al líder tal y al líder tal. O sea, todos tienen que tener la misma la misma posibilidad de convertirse o de liderar una parte del proyecto. ¿Viste? Mientras más Ok. líderes haya y más aporten, más rico va a ser. ¿A vos te gusta hablar de paradigmas? Eh, sí, sí, porque Eh, eh, sí. Pero los ¿Y paradigmas son como los cómo haces límites, para ¿viste? romper? Claro. Ok. Es igual que un límite, o sea, un paradigma es un límite. Vos decís, bueno, esto existe acá. Y entonces, ¿qué pasaría si esto no existe? ¿O qué pasaría si yo hago algo en contrario? Y te encontrás del otro lado y te ves, lo estás haciendo en equipo, estás con mucha gente que está haciendo lo posible, que se encuentra en el mismo lugar y quiere establecer cuáles son las posibilidades de crecimiento de esto. Ok. Una de las películas que vos nos recomendaste, una película a todos que veamos, que se llama Maudie, Sí, eh, y que habla del propósito en la vida de esta mujer. ¿Por qué te sí. pegó tanto esa película a vos? Mirá, o sea, a mí me parece... me- ¿Por qué me llega tanto? En realidad, lo que me provoca es un caso real del valor del propósito. Cuando uno habla del propósito, la mayoría de la gente, ¿cómo te ves dentro de 5 años? Ahora podés preguntarle, che, ¿cuál es tu propósito? Hay gente que ni siquiera sabe qué es el propósito. Claro, toda la cantidad de gente que va a quedar dando vuelta si no tuvo Bueno, el... eh, pero el propósito es lo que le pasaba a Maudie, es lo que la hacía feliz. El lugar, no sé, Ken Robinson lo llama el elemento, es estar en tu elemento, es haber descubierto qué es lo que te gusta, por qué te levantás todos los días, qué cosas haces feliz. El trabajo como lo pensábamos antes, como separado de la vida, es un concepto difícil de mantener hoy en un mundo muy competitivo. Entonces, hoy si no sos feliz haciendo lo que haces, ponete a buscar o a pensar en qué sos feliz y dedicate a eso, porque, viste, si no la vas a padecer. Entonces, esa película para mí
muestra una realidad. El propósito de esto. Yo siempre pregono el propósito. ¿Qué es el propósito? ¿Cuál es la validez del propósito? Esta es la validez del propósito. Vos podés lograr esto, haciendo lo que te gusta y siendo consecuente con eso, pese lo que pese. Ok. ¿Estás leyendo algún libro en particular que te gustaría compartirlo? Mira, en este momento no estoy leyendo mucho, cosa que lamento, estoy releyendo muchas cosas, sí. Este, a mí me gusta leer pensamientos nuevos, ¿sí? O sea, me gusta investigar y hoy Internet es como muy amplia en eso, entonces por ahí buceo en una palabra y voy encontrando conceptos y veo quién los dijo y qué otras cosas dice y demás y me estoy interiorizando de eso. Nosotros estamos lanzando una empresa de tecnología, una aplicación. Entonces, hay muchos conceptos que para mí son novedosos y que necesito estar al tanto y conocerlos como para poder entender cómo funcionan. Eh, por suerte, el equipo es lo suficientemente eh, amplio en cuanto a sus talentos y vamos creciendo y avanzando con paso firme, digamos, ¿no? Ok, sí. Vos tenés dos nietos. Sí, Joaquina Eh, Mateo. ok. Y si tendrías que dejarle un mensaje en una botella, ¿qué le pondrías? Mira, aparte de que nunca se olviden del abuelo, este, No creo, no creo. Eso no creo que no, pase. le diría que la vida tiene un solo propósito, ser feliz, ¿viste? Ser feliz sin perjudicar a nadie. O sea, el propósito es algo que uno hace, pero lo hace en relación a los demás. El propósito no es algo personal, no es para mí. El propósito es esto, es en qué trasciendo yo a los demás, o sea, qué de mí doy a los demás. Entonces, es un despojo de repente de, del ego y demás para darle lugar a otros. Y eso es lo que uno tiene que admirar de los otros también. O sea, cuál es el espíritu con que hacen las cosas, ¿no? Y demás, porque ese es el valor que tiene una persona. Yo siempre hablo, viste, gente que me dice, no, bueno, pero me voy a asociar con fulano, con mengano, qué sé yo, viste, porque lo conozco, porque es amigo, qué sé yo, o sea, tengo muchos amigos, como asados con ellos todos, con todos, pero trabajo con muy pocos de ellos, o sea, o trabajaría con muy pocos de ellos. Son dos cosas diferentes, ¿viste? Eh, entonces, es importante como mensaje que cada uno de nosotros encuentre en lo que hace el sentido de ser, porque no va a tener otra oportunidad, porque va a ser enriquecedor para los demás el que desarrollemos nuestro mejor lado, nuestras mejores fortalezas, virtudes, talentos, como quieras llamarle, ¿viste? Ok. Una de las cosas que están pasando hoy en el mundo es que uno puede trabajar desde cualquier lugar. Sí. Eh, ya lo sé esta respuesta, pero te voy a pedir que ¿Desde dónde te gustaría, desde dónde te gustaría trabajar algún día? Mira, yo a pesar de ser cordobés y tener familia en Córdoba, o sea, familia, primos y amigos. Este, pero mi lugar en el mundo es Bariloche, o sea, no la ciudad, las afueras de Bariloche, pero ese es mi lugar en el mundo. Es ahí donde yo siento que, que puedo ser como,
no sé, que disfruto plenamente, ¿sí? Disfruto de los amigos, he vivido allá muchos años, mis hijos se han criado allá y demás, entonces es un tema que el más chico nació allá, es un lugar que me encanta. He vivido en muchos lugares, yo siempre digo que es difícil vivir en otro lugar, siempre sos extranjero en otro lugar, por más que tenés muchos amigos y demás, siempre sos extranjero. ¿Sí? Esto es algo con lo que yo hace poco participé en una charla para Latinoamérica era sobre emprendimientos turísticos, ¿no? Pero investigando un poco veía cómo esto de que de una región, por ejemplo la Amazonia nuestra, que es tan grande, ¿viste? Hablo nuestra como sudamericana, ¿verdad? En donde vos tenés países que participan de la Amazonia, como Brasil, como Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, todos tienen su parte de la Amazonia y cada uno de ellos tiene una regulación diferente para el hábitat de la Amazonia, ¿no? Entonces, como una lista de lo natural. Y lo traigo, esto de trabajar a distancia, a veces líneas que nos separan, ¿viste? O que nos hacen pensar o opinar de una manera u otra. En realidad estoy hablando desde el lado prejuicioso, ¿no? Nos hace tener el prejuicio de una cosa o la otra, o el prejuicio nuestro o el prejuicio del otro. Y, y esto hace que sea a veces difícil el trabajo a distancia a nivel global. Yo creo que la pandemia acercó mucho de eso, ¿viste? Es distinta la relación, el espacio, la manera, ¿viste? Ya no existe ese concepto de usurpación o de colonización este, que el otro puede sentir, sobre todo cuando sos argentino, viste que los argentinos tenemos la avenida más ancha del mundo, la más larga del mundo, etcétera, etcétera. O sea, somos campeones en todo y vos ves ahora los números y decís, bueno, ok, esto es producto de ese pensamiento también, ¿no? Pero Eh, yo tengo una de las preguntas que te quería hacer también, que pensé en un punto para toda Latinoamérica. Em, ¿Cómo lo verías? Parece que se nos fue. No. Hola Luis. Ahí está, ahí volviste. Sí, ahí se Sí, fue. volví. Ahí, Sorry. ahora Bien. volviste. Sí, discúlpame, no te escuché la Nos pregunta. quedan 5 minutos, ¿eh? Uy, ¿cómo pasó Pero el no tiempo? importa. Volando. Em, eh, y ya que nos quedan 5 minutos, eh, Sí. ¿con qué te gustaría despedirte? ¿Qué cosas te gustaría dejar? Mira, yo, o sea, a mí me gustaría que la gente se anime y, y cómo te ayuda a moverte para lograrlas, genera caminos, abre caminos. La pandemia nos enseñó hoy
de que de repente nosotros teníamos un objetivo, una manera de trabajar y demás, y surgió una nueva variable absolutamente disruptiva que nos dio este, un, un nuevo panorama, ¿no? Nos dio un nuevo, un nuevo escenario. Nosotros estábamos trabajando de repente, por decirlo gráficamente, en un plano de 2 dimensiones y de repente apareció la pandemia y tenemos 3 dimensiones, ¿sí? O teníamos 3 y de repente aparece la pandemia y tenemos 4 dimensiones. Entonces, eh, en ese momento a nosotros todos tuvimos que empezar a reconstruirnos, algunos más tarde, otros más temprano, pero todos tuvimos que empezar a generar nuevas maneras de relacionarnos, de ser, de hacer, etcétera, etcétera, por necesidad, pero todos tuvimos la posibilidad de pensar también en qué nos gustaba. Entonces, es importante que así como que nos demos cuenta que fuimos capaces de hacer eso. Y nos dimos cuenta porque un factor externo de repente nos obligó a cambiar. ¿Qué pasa si nosotros provocamos ese cambio? Si somos nosotros los que somos capaces de provocar el cambio en nosotros mismos. Entonces, para mí sería muy interesante que cada uno de nosotros se anime a saltar del otro lado del límite, sabiendo que del otro lado de ese límite, no hace falta que se vaya muy lejos, sabe que está del otro lado y empiece a generar los factores que le dan seguridad y que le permiten estar ahí con tranquilidad y seguir avanzando. O sea, poder desarrollar un propósito, tener objetivos, eh, poder trabajar con muchos para poder tener diferentes maneras de ver las cosas, eh, generar un universo nuevo, ¿viste? Un universo en donde, en un universo que sea más colectivo, en donde nosotros nos sintamos orgullosos de formar parte de eso, Ujú. de una manera en que seamos capaces de aportar. No Ok. sé si fui claro. Sí, sí, claro. Mira, acá Lalo nos dice, como siempre, un placer escuchar a Ignacio. Gracias, Luis, por coordinar este vivo. Abrazo a ambos. Ana Bellegal, gracias, muy inspiradora la charla, excelente reflexiones. Acá Verónica Correa, muy buena la charla. Luis y compañía, bravo. Bueno, Todos, así que... muchos amigos, te digo. ¿Eh? Muchos amigos, digo. Sí, es como que hubo, generamos un poquito de expectativa a todo esto, ¿no? Qué bueno, la Eh, verdad. acá Pedro Rafart dice, excelente definición del límite. Eh, bueno, Estela, eh, eh, Lalo, para hacer mucho lío, dice Lalo. Bueno, pero en realidad, o sea, Pablo Elizalde que se unió, Ana Bellegal que está saludando. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, por favor tírela, que ya estamos llegando al... Debe quedar un minuto aproximadamente o dos para ir cerrando. Bueno, yo, mientras preguntan, mi agradecimiento a todos, gracias por la atención y por el cariño que me manifiestan siempre. O sea, eh, la verdad es que es un placer. Muchas gracias, Luis, por la invitación y por Ah, permitirme formar parte de estas charlas que solés dar, este, o gestionar. Y bueno, nada, felicitaciones y gracias. Y gracias por el cariño a ah. todos. Eh, Cuélguenla, dice Ana Bellegal. Sí, sí, claro, que esto va a estar disponible, también va a estar disponible en YouTube, así que después yo les paso el link a todos para que la tengan.
Y, no, y bueno, nada, Ignacio, gracias a vos por tu generosidad de siempre, por lo bien que lo pasamos cuando Un hiciste el gusto para mí. curso, cómo nos hiciste reflexionar y pensar y todos quedamos atascados ahí en cuál es el propósito y seguíamos renegando con el propósito. Y así que la verdad ha sido muy lindo conversar con vos y Igual, ¿eh? así que bueno, vamos a saludar y que nos vamos a ir yendo porque esto se va a acabar y, y, Gracias y a bueno, todos. un placer, Ignacio. Un placer, el placer es mío, Luis. Gracias. Chao, chao.